aristotélico. Hay varios modelos de lógica. Estuve platicando sobre los modelos de lógica. Y vamos a hablar del modelo paradigmático, que es el modelo del silogismo. Vamos a adentrarnos. Voy a darles alguna introducción muy breve sobre el contenido de la sesión del día de hoy. Si ustedes me permiten, ¿se ve ahí la palabra lógica? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a empezar explicando que la palabra lógica viene del griego logike. Ahí está supuestamente el griego logike. Esa especie de N es una N. Lógica viene del griego logike, que tiene una etimología griega, que es la palabra lego. Lego, que es el nombre de este jueguito, yo no sé si conocen el Lego. Hay unas tiendas de Lego, que es un juego sensacional que ayuda a desarrollar las habilidades constructivas de los chamacos. La palabra Lego es una palabra que significa recoger, unir, juntar. Y pues propiamente el juego Lego hace referencia a eso mismo. Son bloques como para construir, hacer construcciones y lo que se puede hacer es reunirlas, clasificarlas por colores, por tamaños, por figuras. Se recogen, se juntan y se pueden juntar. Esto es propiamente lo que quiere decir la palabra Lego. Y el término Lego deriva a su vez del indoeuropeo leg, que significa recolectar. Entonces la palabra lógica en su etimología es reunir, reordenar, consignar, para luego calcular. La lógica es un calcular o considerar estos elementos reunidos de cierta manera. Eso es propiamente lo que es la lógica. Sobre la lógica, pues se ha escrito mucho. La verdad es que hay muchas páginas y muchas cosas sobre lógica. En la actualidad, tal vez los libros más recientes de lógica, pues esto también te quedaría muy viejo porque he visto otros textos de lógica. Luego hay libros que dicen que son lógica jurídica, pero no son lógicas jurídicas, quién sabe qué sea. Hay libros, por ejemplo, el de Luigi Ferraioli, que se llama La lógica del derecho. Y esa ponía sobre la obra de Kelsen. Lo leí, no habla de lógica, quién sabe de qué cosas se le habrá ocurrido a Luigi Ferraioli. Habla de cosas que no son lógicas propiamente, pero trata de hablar sobre formas de estructuración y razonamiento. Luego Caín Perelman, uno de los grandes padres de la retórica y sobre todo lo que se llama la nueva retórica, escribió un texto que se llama Lógica Jurídica y la Nueva Retórica. Otro texto que realmente tampoco es que sea solamente lógica, sino que está tratando muchos otros temas. Y Norberto Bobbio tiene algunas cosas sobre lógica y sobre todo lógica de tipo aristotélico. Pero lo que a mí me parece que es la cosa más interesante que escribió Norberto Bobbio fue recolectar o reunir una obra de Amadeo Conte, que es la bibliografía de la lógica jurídica, desde el año 1936 hasta 1960. Y ahí él reúne, aparte de lo que dice Amadeo Conte, otros libros de lógica. Entonces, como que era un texto, es un cuadernillo que nos da una idea sobre lo que es la lógica y lo que se ha estudiado en la lógica. Dentro del mundo jurídico contemporáneo, ya especialistas en lógica, pues hay que decir tal vez, y hay que mencionar los nombres de Ulrich Klug y de Hans Kelsen y de García Maínez, y tal vez un par de autores más, pero principalmente de Ulrich Klug. Ulrich Klug escribió esta lógica jurídica y tuvo durante casi 10 años, tal vez menos, tal vez 6 años, un debate con Hans Kelsen. El debate era sobre si el silogismo y la lógica se podían aplicar, podían utilizarse, obviamente, como herramientas para el derecho. Y Hans Kelsen, la correspondencia con Ulrich le dice que la mayoría de las ocasiones no, o tiene algunas limitantes.
Kelsen y se cartea toda la correspondencia que Hans Kelsen está compilada en esta obra que se llama Las normas jurídicas y el análisis lógico, que está editado por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Y en esta edición, la introducción la hace, o el prólogo lo hace Buligi, uno de estos argentinos que trabajó la lógica neóntica. Y luego Kelsen escribió a principios de los años 60, un texto que se llama Derecho y Lógica. Derecho y Lógica. Y en él prácticamente concluye lo que podríamos decir que cierra del debate Ulrich Klug con él. Esto es muy interesante porque alguien que está cercano al trabajo de Ulrich Klug es sin duda Eduardo García Maínez. Y si algo estudiamos de Eduardo García Maínez, aparte de su introducción al estudio del derecho, es que sabemos que escribió 4 libros de lógica, ¿no? La introducción a la lógica jurídica, razonamiento jurídico, que es el razonamiento jurídico, hago otra cosa, ahorita no me acuerdo, y la formulación ontológica y su formalización. Una cosa así, ahorita vamos a ver los títulos. Bueno, Eduardo García Maínez es discípulo de Ulrich Klug, no está de acuerdo con algunas teorías de Hans Kelsen. En realidad, la polémica de Kelsen con Eduardo García Maínez a mí me parece que no es del todo clara. De hecho, Eduardo García Maínez había leído cuando estuvo en Alemania en el año 32, 33, los problemas capitales del derecho y del Estado, pero no había leído, y creo que no leyó, sino ya hasta muy tarde, más allá de la Segunda Guerra Mundial, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Y habrá leído una edición muy previa. En la actualidad tenemos obras jurídicas muy interesantes sobre lógica, o más bien estudios de lógica muy importantes. Yo les diría que una de las cosas que vamos a ver en este diplomado en lógica jurídica electoral es la lógica del periodo del barroco, que para entender también un poco el barroco, sin duda alguna hay que visitar el Museo del Barroco en la ciudad de Puebla, extraordinario y maravilloso museo. Pero bueno, dentro del mundo jurídico, si hay una lógica que parece que es la más avanzada en temas de derecho, incluso en nuestros días, es la lógica de las condicionales y lo que llamamos hoy lógica difusa, que de algún modo este señor que ven ustedes allí, que se llama Gottlieb Wilhelm Leibniz, desarrolló en el siglo XVII. Leibniz era jurista, conocido filósofo, y en sus ratos libres desarrolla el cálculo infinitesimal y se debate con Newton la autoría del cálculo infinitesimal. Él escribió, entre otras cosas, el nuevo método para aprender y enseñar jurisprudencia y el arte combinatoria, donde sientan las bases de la forma de razonar, las bases de la codificación, es decir, establecer los artículos básicos y lo que se puede inferir de cada uno de ellos. Está en el arte combinatoria, un texto que no tiene más de 6, 7 páginas, pero ¿qué 6, 7 páginas? Es una bomba. Y la tesis de doctorado de Leibniz está acá abajo, que se llama De Conditionibus. Esta es una edición, una traducción francesa de la condicional, de Conditionibus, y propiamente en este texto demuestra que el derecho romano se puede inferir de una manera lógica, precisamente a través de las condicionales. La condicional es una figura jurídica que vamos a ver en otra de las sesiones, que señala si una cosa, entonces se va a dar, ¿no? El famoso si A, entonces B, y si no, entonces C. Pero vamos a verlo de una manera muy desarrollada, muy interesante. Otro autor también muy importante es George Kalinowski, que más que hablar sobre la lógica jurídica, nos hace un recorrido histórico sobre toda la lógica jurídica.
Sin duda alguna, creo que el estudio más completo de lógica jurídica que pueda haber en nuestro tiempo es el de Kalinowski, que tiene algunos artículos sobre esto, y hay otro libro que les recomiendo si lo pueden encontrar, que es el de Roger Berkowitz, que se llama The Gift of Science, el regalo de la ciencia, Leibniz y la tradición legal moderna. Ahí están estas obras que son de algunas cosas que hablaremos. Bueno, esto es una breve introducción a lo que vendrá. Ya hay una introducción ayer, pero esta es una breve introducción de lo que vendrá y lo que estaremos viendo en este curso en cuanto a la lógica jurídica muy especializada. Veremos las lógicas políticas, las lógicas de género, las lógicas en materia de elección, las lógicas electorales. Vamos a ver un universo muy interesante en este entorno. Pero bueno, vamos a empezar con el padre de la lógica, que es, sin duda alguna, el gran padre de la lógica, que es Aristóteles. ¿Había lógica antes de Aristóteles? Bueno, había algunos autores que habían hablado sobre la lógica, pero eran fragmentos o temas muy cortos o eran formas de razonamiento muy sencillas. La lógica propiamente tiene un nombre en la antigüedad, porque es probablemente el máximo autor de obras de lógica del mundo clásico griego. Su nombre era Aristóteles. Y Aristóteles escribió algunas obras, que ahorita vamos a comentar sobre ellas, donde desarrolla lo que se llama el silogismo. ¿Pero qué significa la palabra silogismo? Silogismo viene de dos vocablos griegos. Sil, que es juntos o en conjunto, ¿se acuerdan que es reunir, recolectar, organizar? Sil es una forma de hablar de hacer algo en conjunto. ¿Qué es hacer en conjunto? La logisestai, o hacer el ego, logisestai viene del ego, que es considerar, calcular. Entonces, silogismo es hacer un cálculo reuniendo una serie de elementos y pensándolos en conjunto. Eso es propiamente un silogismo. Pensar algo a partir de una serie de elementos y ver en conjunto cómo se organiza el todo y sus partes. Entonces, el silogismo deriva de silego, que quiere decir juntar o componer resultando algo. Y logisomai, que refiere a considerar calculados. Un silogismo es reunir elementos considerados o calculados. Hablamos ya sobre el lego y el fonema leg, de donde viene el lego, también a su vez va a derivar en el latín el legal, legítimo, legislador y lex. Esto, una nota nada más para que sepan ustedes que parece que la lógica no está tan lejos de funcionar los asuntos. Lo que pasa es que la forma de funcionar el campo del derecho no es una forma tan analítica como la que hace Aristóteles. Y eso es de las cosas que vamos a analizar y que estuvimos platicando el día de ayer. Bueno, vamos a entrar ya obviamente a este tema. Aristóteles escribió varias obras y algunas sobre la naturaleza, sobre, por ejemplo, los meteorológicos o el libro de la física, o sobre, tiene unos tratados sobre los animales, incluso tiene un tratado sobre el sueño, sobre cómo sueñan los animales, cómo sabemos, para qué sirve soñar, en fin, una serie de textos muy interesantes. Tiene unos ensayos que se llaman los Parva Naturalia, o sea, los parvas son pequeños, son los pequeños tratados sobre la naturaleza, y que habla de los animales y una serie de cosas. Bueno, pero aparte de eso, Aristóteles también escribió libros sobre cosas que son mucho más abstractas, como la metafísica, ¿no? Textos sobre la naturaleza y la esencia del universo, textos mucho más complejos en ese sentido. Y para poder razonar, o la ética, por ejemplo, la ética es un texto también sobre cómo actuar o sobre la actuación, y tiene obviamente su texto sobre la política
y un análisis de las constituciones. Pero, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros es que entre los libros de Aristóteles había unos libros que él llamó libros instrumentales. Eran libros que eran instrumentos para razonar bien los problemas de la naturaleza, de la política, de la metafísica. Esos libros, en griego, la recolección de esos libros se les llamó organón. De hecho, la palabra organón significa instrumentos. Y dentro de esos libros hay otros libros. Dentro de esa gran colección, diríamos que es una enciclopedia. Y está el tomo que se llama Tópica y el tomo que se llama Analíticos. Tanto la tópica como los analíticos, Aristóteles desarrolla lo que hoy conocemos como la figura del silogismo. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario sobre lo que hemos estado viendo. No sé si voy muy rápido. Jorge Antonio, voy muy rápido. Voy a buena velocidad. No, maestro, la verdad, yo lo siento bien. Yo ¿Sí? lo voy entendiendo bien. Muy bien. ¿Tú, Lisette, no te lo has olvidado? No. Voy a poner velocidad. Marciano, ¿sí voy bien? Perfecto. Bueno, si de pronto me quedo muy rápido, me detienen. En el silogismo vamos a utilizar una cosa que desarrolló uno de los discípulos de Aristóteles que se llamó Porfirio. Y no era Porfirio Muñoz Ledo, era Porfirio, discípulo de Aristóteles. Y él habla sobre la ramificación o la derivación de los géneros y las especies. Les decía yo que el silogismo funcionaba reuniendo elementos, organizando los elementos de un todo con sus partes respectivas. Bien, ¿cómo son esas partes respectivas? Bueno, Porfirio nos muestra que la realidad se puede organizar desde la especie, perdón, desde el género o desde la cosa más genérica hasta la especie mínima de algo. Vamos a poner un ejemplo, que de hecho nos va a servir a todos. Vamos a pensar, lo primero que dice este Porfirio es que todas las cosas, todo es un ser. Los seres son lo que son, no existen los no seres, porque los no seres no son. O como diría Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión. Las cosas son o no son. Entonces, como solamente podemos hablar de las cosas que son, porque las cosas que no son, pues no podemos hablar porque no son nada. Las cosas que son, dice Porfirio, siguiendo Aristóteles, pueden ser cosas vivas y no vivas. Sí que es una división interesante. Hay cosas que están vivas y cosas que no están vivas. Dentro de las cosas que no están vivas, pues podemos tener los minerales, podemos tener figuras geométricas, esas cosas no están vivas. Son cosas que no tienen vida, ¿no? Dentro de los seres vivos, vamos a hacer un análisis de géneros y especies. O sea, si existe el ser y existen los seres vivos, para los griegos había dos divisiones de seres vivos. Los inmortales, como los dioses griegos y romanos, que esos nunca morían. Poseidón nunca muere, Apolo no muere. Los dioses no mueren. Los dioses no mueren. Ni los dioses pueden morir. Solamente un semidios que debe ser parte humano, pero los dioses no mueren. Y los otros seres vivos que son los mortales, que somos todos los demás. Y nosotros sí morimos. Entonces, dentro de los seres vivos hay mortales y no mortales o inmortales. Dentro de los mortales, todavía podemos hacer una división entre vertebrados e invertebrados, ¿no? Entre la mosca y un mapache. Y dentro de los vertebrados, pues podemos distinguir mamíferos y no mamíferos. Dentro de los vertebrados,
también podríamos, de los mamíferos, podríamos distinguir irracionales o racionales. Y dentro de los racionales, podemos distinguir al ser humano. Y dentro de la especie, dentro del género seres humanos, hay varias especies que son Sócrates, su esposa Jactipo, quien les gusta, el maestro José Ramón Álvarez, que es el jefe de la unidad de investigación, el doctor Carlos Báez, que también había sido jefe de la unidad de investigación, don Juan Carlos Silva Daya, uno de los grandes jefes que he tenido, que también estuvo en la unidad de investigación. Bueno, todos ellos son, ¿no? Ale Tello, Wendy Jarquín, todos ellos son especies de seres humanos o de hombres, ¿no? El género hombre o el género humano, o ellas y ellos son especies de esto. Entonces, lo que dice Porfirio es, y aquí está la base de la lógica del silogismo de Aristóteles, lo que le pasa al género le va a pasar a la especie. Lo que le pasa al género le pasa a la especie. Entonces vamos a ver, si a todo hombre que es racional vertebrado le toca ser mortal, y Sócrates es una especie de hombre, entonces a Sócrates le va a pasar lo que le pasa a los hombres, que además de ser racionales vertebrados son mortales. Son mortales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la base de la idea del silogismo. Los elementos, las especies de los géneros y pensar lo que le pasa a los géneros y a las especies como una reunión de partes organizadas, ¿no? De ahí la idea de la lógica del silogismo aristotélico. Un ejemplo parecido. Puede haber figuras, unas geométricas y otras geométricas. Dentro de las figuras geométricas hay algunas cuya suma interna de ángulos es mayor o menor a 180 grados. No sé cuáles, pero debe haber algunas. Me suena muy rápido, debe haber algunas. Ahora bien, la suma de ángulos internos, bueno, hay unas cuya suma de ángulos internos es mayor o menor a 180 grados. Otras cuya suma interna de ángulos, cuya suma de ángulos internos son 180 grados. Dentro de esas figuras geométricas cuya suma interna son 180 grados, tenemos algunas que son triangulares y otras que no son triangulares. Dentro de las triangulares tenemos a escaleno, isósceles y equilátero. Y no hay más triángulos que esos, escaleno, isósceles o equilátero. Ahora bien, si a un triángulo le toca hacer una figura geométrica cuya suma interna de ángulos es 180 grados, los triángulos tienen una suma interna de 180 grados, escaleno, que es una especie de triángulo, del género triángulo, también tendrá una suma de ángulos internos igual a 180 grados. Como verán, es el todo, el género y su especie las que generan esta idea del silogismo. ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Estamos hablando de géneros y especies. El silogismo funciona en este universo de géneros y especies. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo funcionaría esto en el campo de la ética o en el campo del derecho? Fíjense que el texto donde yo vi más claro esto, les va a parecer muy irónico, pero el texto donde mejor se explica la relación de géneros y especies en el campo de la ética y en un campo casi jurídico, es en la teoría pura del derecho, la primera edición de Hans Kelsen. Pero el mismo Kelsen explica esto y también luego va a dar unos ejemplos. Pero creo que es muy interesante lo que hace Hans Kelsen. Vamos a ver. Exportó el... Vamos a ver.
A ver, el género domina la especie. Y dentro del género podemos establecer tal vez principios. Vamos a pensar que el género nos da principios de actuación de algo. ¿De acuerdo? El género nos da principios. Súper bien. Ya está haciendo otro. Le eché muy frío, ya no está muy frío, pero ahorita ya empezó a salir. Bueno, entonces, hay principios. Los principios van a ser géneros. Por ejemplo, el principio que rige la multiplicación. La multiplicación es un género y las especies son la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, la tabla del 5. Todas esas tablas son especies de multiplicaciones. Pero el género de multiplicación tiene un principio axiomático, un principio básico del cual se genera todo. Ese principio es el orden de los factores no altera el orden de los factores, no altera el orden. Es decir, no importa si multiplicamos 7 por 8 o bien 8 por 7, siempre nos va a dar 56. En ese sentido, todas las multiplicaciones, todas las especies de multiplicaciones, la tabla del 1 es la tabla del 5,000 o del 10,000 millones, todas las multiplicación responden al principio, el orden de los factores no altera el punto. ¿No? Ese es un principio que rige a todos. Ahora bien, si esta idea es clara, vamos a ver que puede hablarse en el derecho de axiomas jurídicos. Vamos a ver axiomas jurídicos. Axiomas jurídicos. El axioma jurídico o los principios del derecho son los que van a regir a todo el resto del derecho. Si estuviéramos en el caso de la pirámide kelseniana, que en realidad es una visión escalonada de un autor llamado Adolf Merkel, la pirámide kelseniana colocaría en el punto máximo, el punto más elevado, colocaría la norma hipotética fundamental. La norma hipotética fundamental, para que no se confundan ustedes, son los principios constitucionales. Los principios constitucionales. Por ejemplo, el artículo primero y segundo de nuestra Constitución tiene un axioma. Todas las personas que pisen territorio nacional son libres. Todas las personas que ya están en México son libres. Es un principio axiomático. Y a partir de ese principio axiomático, que es todos somos libres en territorio nacional, se puede inferir como norma secundaria que no hay esclavitud. Si todos somos libres, entonces no hay esclavitud, ¿no? Precisamente es algo, es una especie de lo que se puede derivar si hay libertad. Si hay libertad, entonces no puede haber esclavitud. ¿De acuerdo? La norma que deriva del principio axiomático de todo mexicano es libre, o toda persona que está en territorio nacional es libre, es que no puede ser considerada como esclavo. Y entonces la norma secundaria sería no hay esclavos. Y todavía si revisamos en cascada este principio y esta norma, que son más genéricas, hacia casos más concretos y particulares, podríamos pensar en el delito de trata. El delito de trata es un delito particular. Es un delito particular que deriva de el principio de que todos somos libres y ese principio subsume una norma que es que no haya esclavitud. Y una especie de no esclavitud o una especie de esclavitud sería
perdón, una especie de esclavitud sería la trata de personas. Y si la especie trata de personas se subsume en la no esclavitud, que se subsume a su vez en el principio de la libertad, podemos decir claramente que la especie delito de trata le pasará lo que le pasa al género de la norma, normas de no esclavitud, y por lo tanto que responden al principio de libertad. No sé si queda clara esta idea. En el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, se sigue un poco esta idea de que las normas secundarias se subsumen a la norma general. Y así es como funciona más o menos esta lógica. Las normas secundarias y las terciarias, si quieren, se subsumen unas a otras como especies de los géneros hasta llegar al principio axiomático, que es, en todo caso, la parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática de la Constitución. Si ustedes quisieran saber cómo funciona esto en una moralidad, pues Kelsen nos da un ejemplo muy interesante. Dice, vamos a pensar en el principio moral máximo. Hace el bien y evita el mal. Hace el bien y evita el mal. Ese es un principio de sindéresis que, bueno, las sindéresis son principios que por naturaleza, dice Kelsen, el derecho natural diría que existe esa sindéresis, pero Kelsen no cree en el derecho natural. Entonces dice, pero yo porque he escuchado, parece que los principios naturales hacen referencia a hace el bien y evita el mal. Y a partir de eso podemos tal vez inferir una que se subsume al principio de sindéresis de hacer bien y evitar mal. Por ejemplo, amar al prójimo. Amar al prójimo es algo que deriva de hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien y evitar el mal. Bueno, y una secundaria que deriva, se subsume en amar al prójimo y que sigue el principio hace el bien y evita el mal, podría ser, dice Kelsen, cuida a los enfermos. Es una norma moral que se subsume a una máxima, ama a tu prójimo. Claro que el que cuida a los enfermos ama a su prójimo. Hay muchas formas de amar al prójimo, una de ellas es cuidar a los enfermos. Y estos actos se subsumen al principio de hacer el bien y evitar el mal. ¿De acuerdo? Bueno, esta sería como la base esencial de la idea de la lógica. De la idea de la lógica. Todavía podemos dejar esta parte allí y vamos a empezar a hablar del silogismo. Pero antes de hablar del silogismo, antes de meternos al silogismo, no sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna observación, alguien quiera hacer alguna crítica. Clarísimo. Adelante, Marciano, te escuchamos. Maestro, buenas tardes a todas y a todos. Solamente quería retomar la lámina que acaba de anteponernos de la sinderesis, perdón, que vendría a ser como los principios, ¿no? Así es. Quisiera llevarlo, si me permite, porque el curso lo tomo con esa finalidad, el diplomado, de enseñarme a argumentar en la vida jurídica, tanto electoral como en otras ramas. Llevado esto, así como nos los ha planteado, de principios o sindelexis, máximas y normas, estaríamos aquí hablando de lo que Robert Alexis nos ha enseñado como que entre principios se pondera, maestro, y entre normas se inaplica. ¿Sería esa una explicación, lo que usted acaba de mostrarme gráficamente, que pues la base de todo esto sería, a final de cuentas, los principios, ¿no? Lo podemos llevar, esta lógica la podemos llevar a la argumentación jurídica. Gracias, maestro. Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. Mira, en el caso de Alexi y de los alemanes, hay una distinción entre reglas y principios, que no es igual que como se da en Estados Unidos. Ahorita si quieres hacemos una distinción, pero yo creo que es muy buena pregunta la que estás haciendo y ahora voy a decir por qué es buena pregunta. Hart, en un debate, en una plática que tiene con Kelsen, detecta este problema y cuando uno lee este texto de Hart, yo también caí en la cuenta de lo que estabas diciendo. Mira, primero voy a hablar de lo que pasa en Estados Unidos, que no es lo único que pasa en Alemania. Y esto que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar. En Estados Unidos, los principios son las normas constitucionales. Perdón, las reglas. En Estados Unidos, no, sí, perdón, los principios son los principios constitucionales. Los principios son los artículos que están en la Constitución, ¿de acuerdo? Las reglas son elementos que derivan de la jurisprudencia y de la praxis procesal. Si tú te metes ahorita a buscar en Google, por ejemplo, Rules of Evidence, reglas de evidencia, o reglas procesales de los Estados Unidos, recuerda que en los Estados Unidos el sistema norteamericano es un sistema de common law, de precedentes y de prácticas que se van dando. Entonces, por ejemplo, si en un juicio paradigmático se probaron ciertos elementos que no había elementos para probar, pero se establecieron esos estándares para probar, esos estándares que se dan en la resolución pasan a ser considerados como reglas. Y en los Estados Unidos, tú puedes buscar, las universidades tienen catálogos de reglas, reglas de evidencia, reglas procesales, reglas de custodia, es decir, van estableciendo como pautas. ¿Sí me explico? Esas son las reglas en Estados Unidos. Yo te diría que si algo se pareciera en México, los principios son los artículos de la Constitución y las reglas son toda esta colección de praxis que hay a partir de los precedentes, las tesis y las jurisprudencias. ¿De acuerdo? Eso pasa en Estados Unidos. Ahora, en Alemania, las reglas son los artículos de la Constitución. Lo que en Estados Unidos y en México son los principios, y por eso estoy haciendo una aclaración, ¿eh? Es muy importante esto. Las reglas en Alemania son las normas constitucionales. Y los principios, fíjate lo que voy a decir, los principios son axiomas del sistema jurídico que se presuponen que operan. Por ejemplo, si yo te preguntara la máxima, primero en tiempo, primero en derecho, ¿en qué artículo de la Constitución está? Bueno, en estricto sentido en ninguno, pero es un principio de derecho que nosotros hemos adoptado en nuestro sistema, ¿no? Exactamente. Eso para Lexi, para los alemanes, para Hans Kelsen, esos son principios. Las reglas son las normas jurídicas. Por eso, cuando los norteamericanos no entienden esa diferencia entre reglas y principios como lo entienden los alemanes. Y aquí en México genera una polémica muy grande eso, porque no se hace esta distinción. Pero Hart la hace y es muy importante lo que hace. Por ejemplo, pacta sunt servanda, las máximas jurídicas, los principios generales de derecho son principios. Entonces, en Alemania, las reglas están en la Constitución. Y esas son las que se ven que están allí, ¿no? Y se subsume claramente con ellas como reglas. Pero
Por ejemplo, mi libertad de expresión o mi libertad de negociación. Por ejemplo, el derecho a que yo quiera contratar a alguien no está en la Constitución. Mi derecho a contratar no está en la Constitución. El derecho a la contratación. Yo tengo derecho a trabajar. Ese es el principio sí está en la Constitución. ¿Sí me explicó? Esa regla sí está en la Constitución. Pero fíjate, por ejemplo, la colisión que se da en Alemania, paralela a la que se da, por ejemplo, en México con Carmen Aristegui y MBS Multivisión, cuando la Casa Blanca. Carmen Aristegui dice, me están corriendo de MBS y me están violando mi derecho a la libertad de expresión, a mi libertad de comunicación, no. Que eso en Alemania serían los principios que están acá, ¿no? O podrían ser también unas reglas, pero hay un principio. Ahora, MBS no tiene un principio constitucional, digo, no tiene una regla constitucional, pero sí tiene un principio en el que se dice que yo tengo derecho a la libertad de contratación. Yo puedo contratar a quien se me pegue la gana. Ahora, si yo quiero rescindir el contrato, pues lo hago con base en la ley. Lamentablemente se me ocurrió rescindirle el contrato a Carmen Aristegui, que es una figura pública y todo el mundo va a ver el pleito. Pero ahí está precisamente esa polémica. Es una polémica de principios. En Alemania son más claras, y eso es lo que dice Robert Alexi, hay reglas y hay principios. Y los principios son los que hay que poner. Este ejemplo que acabo de poner cabría muy bien en la teoría de la ponderación. No sé si a mí me tocará exponer la teoría de la ponderación, pero me estoy adelantando a esto. O quien la vea, pues me estoy adelantando. Pero quiero que veas que en ese caso hay principios, hay reglas, que en Alemania sería así, principios y reglas. Es la distinción de Robert Alexi. En Estados Unidos, los principios están en la Constitución, dice Ronald Working, por ejemplo. O John Rawls, los principios están en la Constitución. La libertad, la protección de nuestros bienes, el no ser amedrentados y tener protección, son principios constitucionales, ¿no? Y las reglas son reglas que se obtienen de la praxis jurídica y son compiladas por la Corte o por los tribunales, y luego las universidades hacen compendios. Entonces tú te puedes meter a buscar the rule of law, rule of evidence, rule of procedures, reglas de procedimiento, reglas de evidencia, reglas de lo que quieras. Y son muy interesantes, ¿eh? Son muy interesantes porque además te dicen de qué juicios salieron y qué aplicaciones han tenido en otros juicios. En Alemania no hay reglas en ese sentido. Y por ejemplo, nosotros tenemos jurisprudencias, pero esa jurisprudencia no las llamamos reglas. Hay una corriente de unos jueces, de unas juezas y jueces y magistradas y magistrados de Querétaro, si yo mal no recuerdo, creo que son de Querétaro o de Jalisco, de algunos de estos dos estados, que querían empezar a generar reglas jurisdiccionales a partir de las jurisprudencias. Es un proyecto que se platicó antes de la pandemia, por el 2018, 2019. En 2019, antes de la pandemia, se platicó eso. Pero yo creo que la pandemia lo opacó y la verdad es que ya no se siguió platicando sobre eso. Pero no sé si con eso queda más claro la diferencia entre una corriente y otra. Por eso luego hay una serie de confusiones, pero qué bueno que ya quedó claro. No sé si a los demás les quedó clara esta idea. Por eso Robert Alexi primero dice que están los principios y las reglas. Y en Estados Unidos, los principios están en la Constitución. Cuando uno lee John Rawls, por ejemplo, en una teoría de la justicia o la política liberal, ahí están esos principios. También cuando Robert Nozick escribe sobre la utopía y anarquismo, también habla de los principios como los que están en la Constitución. Y ¿quién más? Ronald Working hace esa explicación de que los principios que debe conocer el juez Hércules son los que están en la Constitución, ¿no? Entonces, esa es la definición. Bueno, ahora, en teoría, los principios subsumen
a normas secundarias. Eso en el esquema del silogismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora cómo funciona un silogismo. Y vamos a ver en qué medida el derecho puede utilizar el silogismo. Porque como lo que les decía es, aunque tenemos una teoría de subsunción, esto no quiere decir que todo el derecho, aunque tenga una estructura escalonada, deba entenderse con subsunciones. Y les voy a decir por qué razón. Porque hay unas normas secundarias y normas primarias. No todas las normas secundarias son secundarias porque están en códigos procesales o códigos particulares. No son principios ni axiomas porque no están en la Constitución. El ejemplo que les acabo de dar yo de la libertad, no esclavitud y la trata, es un ejemplo muy claro, pero no es tan claro en todas las leyes, ¿eh? De hecho, este ejemplo que les di sería un ejemplo ideal. Pero si ustedes revisan todas las leyes secundarias, tal vez no van a encontrar tan fácilmente la subsunción a qué norma primaria, a qué norma de la Constitución deriva, ¿no? Por ejemplo, si les dijera derecho a la pensión alimenticia, ¿de qué norma constitucional, de qué principio deriva el derecho a la pensión alimenticia? ¿Del acuerdo constitucional, Marcial? Bueno, sí, maestro, en mi opinión, sí, porque es el que habla el derecho a una alimentación y el derecho que regula de una u otra manera, digo, no textualmente, sino de la cuestión familiar también, ¿no? Y el derecho a la salud, digo, en una interpretación, como dice la Corte, sistemática y funcional de la norma, ¿no? Porque no podríamos decir que no está contemplado, sino así como nació el derecho a la presunción de inocencia de varios artículos hasta que se modificó la Constitución, ya la Corte ya hablaba, nuestra Corte de la presunción de inocencia derivado del 14, del 15, del 17, sin que existiera como tal un derecho o un principio que se dijera el principio o el derecho a la presunción de inocencia. Como tal antes no existía. Sin embargo, la Corte lo desarrolló, ¿no? Bueno, pero como eso, fíjate, de algunos reconoces, o sea, puede derivarse de ahí, pero hay que escudriñarlo un poco, ¿no? Pero no es tan claro como lo de la trata y la libertad y la no esclavitud, ¿no? Que ahí sí se ve directamente. Esto me platicaba yo con unos secretarios de estudio y cuenta, que estábamos viendo este ejercicio, y nos dicen, nosotros no hemos visto tan claramente esta subsunción. Hay que escudriñarla y asumir algunas cosas que sería interesante hacerlas. Pero no es un sistema tan claro como quisiéramos, ¿no? Y bueno, te concedo, efectivamente podría ser del cuarto, pero habría que ver la obligación de quién tiene que pagar esa alimentación, ¿no? Y en qué medida. Y habría que ver toda una serie de cosas. Pero bueno, a lo que me refiero es que las no son. Pero vamos a ver cómo funciona el silogismo y cuáles son sus secretos. Les pido paciencia, no se me espanten. Vamos a ver cómo Aristóteles pensó el silogismo. Y vamos a ver en qué medida el silogismo puede servir. Porque nosotros hemos aprendido un silogismo. A ver si me lo permiten. Quiero enseñarles a ustedes el santo grial del silogismo jurídico. Porque Aristóteles nunca asumió que el silogismo pudiera servir para el derecho. El silogismo jurídico, como lo conocemos nosotros, fue escrito por primera vez, o descrito por primera vez en 1764, en esta obra del marqués Cesare de Beccaria, que en el capítulo segundo escribe en 3 líneas, esto que yo estoy poniendo en 4 o en 5, dice en el capítulo segundo, en la interpretación de las leyes,
En todo delito, el juez debe hacer un silogismo perfecto. Este es el primer punto en la historia donde se habla del silogismo jurídico. Es el santo grial del silogismo. La mayor, o sea, la premisa mayor debe ser la ley general. La menor, premisa menor, la acción conforme a la ley. Y la consecuencia, la libertad del empleo, la libertad de pena. 3, 4 líneas escribió Marqués de Beccaria. Y luego dice, cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, está abriéndose al campo de la incertidumbre. Pero además, el silogismo solamente en materia penal, no en ninguna otra materia. Entonces, he aquí la base de esto. Después de lo que dijo el Marqués de Beccaria, Arthur Schopenhauer, este filósofo vitalista, gran escritor, quiero decir que Schopenhauer pero todavía nos detalla más lo que dice el Marqués de Beccaria. Después del Marqués de Beccaria, Schopenhauer nos dice, nos vuelve a dar el silogismo jurídico. No hay otra literaria que hable del silogismo jurídico. Después, con tanta innovación como lo que hizo Beccaria y Schopenhauer. Y esto lo dice en la última parte, en la segunda parte, en el capítulo 20 de la segunda parte, hasta el final de en unos anexos de su libro El mundo como voluntad y representación dice, proceso judicial suministra el silogismo más formal de la primera figura. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. La infracción civil o criminal que causa el pleito es la premisa menor y es formulada por el demandante. La ley para eso es la premisa mayor. Y el juez, o el juicio que hace el juez es la conclusión. Estas son las dos citas más antiguas donde se habla del silogismo jurídico. ¿No? Aparte de este hombre que debate con Kelsen, Ulrich Klug, otro alemán llamado Karl English también habla sobre el silogismo jurídico. Pero Kelsen no habla con Karl English, aunque García Maínez sí cita mucho a Karl English. Bueno, en México, ya les decía, aquí están los libros de García Maínez, Introducción a la lógica, lógica del concepto jurídico, lógica del juicio jurídico y los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica, que es la última de las grandes obras lógicas de Eduardo García Maínez. Personalmente, a mí no me gusta nada, son muy confusas y creo que García Maínez se salta muchas cosas. Él mismo lo dice en su introducción a la lógica jurídica, que no sigue reglas del silogismo. Pero creo que es muy importante seguir las reglas del silogismo. Bueno, vamos a ver, ya en serio y metidos en este tema. El silogismo para Aristóteles, o como lo diseñó Aristóteles, tiene 4 formas de premisas básicas. Premisas que los medievales que van a perfeccionar el método de Aristóteles, de la tópica y de los analíticos, lo van a perfeccionar. Y las proposiciones que se establecen en la lógica aristotélica son de 4 tipos. Y a cada una de ellas les pone el nombre de una boca. Y ahí viene la es una proposición afirmativa universal. Las proposiciones tipo A son afirmativas universal. Universal estéreo. Universal. Bueno, todos los pájaros vuelan. No hay ningún pájaro que no vuele. Todos los pájaros vuelan. Esa es una afirmación tipo A. Se afirma algo positivo de un género o de una especie. ¿No? Si de pronto, ahorita ustedes están pensando, hombre, pero el pingüino y el avestruz también tienen plumas, pero no vuelan. Bueno, ahí lo que les voy a decir es que los pájaros son una especie de aves.
Hay aves que vuelan y aves que no vuelan. Las aves que no vuelan son el avestruz, el pingüino, la gallina, ¿no? El gallo, ¿no? Pues va a tener las alas, pero no vuela, es que no surcan los cielos, ¿no? Nunca ustedes un gallo volar, pero dentro de la especie de aves hay pájaros. Y la especie pájaros, todos vuelan. El colibrí, el chupamirto, el oro, el cotorro, el canario, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces son sí. Bueno, segunda posición. Ahí viene y luego viene la E, le sigue la E. La E son posiciones universal, negativas. Son universales negativas. Se afirma, o más bien se niega algo de todos los elementos de una especie o de un género. Ningún caballo largo, hasta donde yo sé, ningún caballo largo. Hay proposiciones tipo y tipo E. Luego hay proposiciones tipo I, que son particulares afirmativas. Por ejemplo, alguna ley se aplica retroactivamente. Alguna. Y frente a las conclusiones tipo I, viene la O, son aquellas que hablan negativamente de una especie particular. Alguna ley no se aplica retroactivamente. Entonces, en conclusión, tenemos cuatro tipos de proposiciones. A y E, que son universales, I y O, que son particulares. La A y la I a la izquierda son afirmativas y la E y la O a la derecha son negativas. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas hasta aquí. No sé si todos han llevado la preparatoria, pero esta es la lógica aristotélica clásica. Hasta aquí, dudas sobre las proposiciones lógicas, ¿no? ¿Qué? ¿No hay dudas? Bueno, noches. Bueno, muy bien, Marcelo. Bueno, eso. ¿Dudas? Muy bien, bueno. Si está todo bien, vamos a seguir. Vamos a ver. Algunas reglas del silogismo no son las más importantes. El silogismo debe tener por lo menos tres premisas. Una premisa mayor, que aquí la tenemos como PM mayúscula. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Una premisa menor, que vamos a poner P con M minúscula, Sócrates es hombre. Y una conclusión, Sócrates es mortal. Entonces, todo silogismo debe tener tres premisas. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Esta regla es muy básica porque todo el mundo la sabe. Segunda regla, silogismo debe tener tres términos. Y aquí, atención, porque aquí es donde empiezan los problemas. La gente que hace luego sentencias o resoluciones o acuerdos y dice que está siguiendo el silogismo, a veces se le va esto. Entonces, el silogismo tiene que haber un término mayor, un término menor y un término medio. El término medio es la o las palabras que están en la premisa mayor y en la premisa menor. Y diríamos que comunican la premisa con la premisa menor. El término es que comunican la premisa mayor y la premisa menor. En este silogismo que les estoy mostrando ahora, ¿cuál es el término medio? ¿Puede ser el de Sócrates es hombre?
Sócrates es hombre, es la premisa menor. A ver, repito, el término medio es la palabra o las palabras que están tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Y prácticamente conecta la premisa de arriba con la premisa de abajo. Hombre maestro, ¿no? Sería, porque las dos Esa palabras, es hombre, el término medio. medio. Es que no le ¿Perdón? escuché bien, maestro, porque se me está yendo el sonido cuando usted a veces me está explicando. Una disculpa, ¿eh? Por eso también no le pude entender bien. Te lo agradezco mucho. Hombre es el término medio. Ahora, el término mayor es lo que está en la premisa mayor y no es el término medio. Y la premisa, el término menor está en la premisa menor y no es el término medio. ¿Cuál es el término mayor, por ejemplo, en este silogismo? El término mayor está en la premisa mayor y no es el término medio. Mortal, maestro, sería. Y el término, Repita la pregunta, por favor, maestro. sí, el término está en la premisa menor y no es el término medio. Es Sócrates. Efectivamente, ahí está. Entonces, en un silogismo están las tres premisas y tienen que estar los tres términos. A mí me gusta ver, y he platicado mucho de esto con algunos secretarios y secretarios de estudio, a veces usan la ley y dicen, ahí está la premisa menor. Y este es el caso concreto. Y les digo, ¿y dónde está el término medio? Y me dicen, ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando? Y le digo, lo que en tu caso particular está, conecta con el artículo constitucional o con el artículo de la ley, ¿no? Si no tenemos término medio, no tenemos cómo conectar el término mayor, digo, la premisa mayor con la premisa menor. Hace falta el término medio para conectar. Si no hay término medio, no hay silogismo. Es como una religión sin feligreses. Es como un restaurante sin clientes. Es ¿qué será? Como un matrimonio feliz, donde se ponen los cuernos. No sé, el término medio tiene que existir en el silogismo, ¿no? Si no, no hay silogismo. Adelante, Marciano Nicolás. Maestro, sería tan amable otra vez de poder definir, yo sé que estoy abusando, de el término mayor y el término medio. O sea, lo que pasa es que cuando lo estuvo diciendo, yo lo escuché muy entrecortado, entonces no sé si pudiera, Sin maestro, volver problema. es que Sin estamos problema. en la regla los tres términos, y esa es la Bien. segunda regla del silogismo, entonces me parece que eso no lo había yo tenido, perdón, no lo había visto en esto y en otras clases, entonces si me lo puede repetir, por favor. Con todo gusto. El término medio es las palabras que comunican la premisa mayor y la premisa menor. El término medio es las palabras que comunican, que enlazan la premisa mayor con Mayor. la premisa menor. Okay. El término mayor Es. está en la premisa mayor, pero no es el término medio. Y el está en la premisa y no es el término medio. Aquí la palabra hombre está en la premisa mayor y la premisa menor. Ese es el término medio, es el que enlaza la premisa mayor y la premisa menor. Hombre es de la especie de mortal y es el género de hombre. Recuerden el nombre. Ahora, el término mayor está en la premisa mayor
pero no es el término medio. Si hombre es el término medio, mortal es el término mayor. Mayor. Y Sócrates es el término menor porque está la premisa menor, pero no es el término medio que es hombre. Y aquí viene otra regla más del silogismo. El término medio nunca pasa a la conclusión. Lo que siempre va a pasar a la conclusión es el término y el término mayor. Y siempre pasa la parte más débil, o sea, en particular, Sócrates, y luego la genérica, que es mortal. Fíjense ustedes qué reglas hay del silogismo, qué importante. El término medio nunca pasa a la conclusión. Lo que pasa a la conclusión es el término medio y el término mayor. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algunos comentarios aquí? No, maestro. No. Vamos bien, Vicente. ¿Sí? ¿No te vas a confundir? Ahora, vamos fíjense, ¿se acuerdan ustedes que las proposiciones son, son de tipo A, E, I o también O? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Muy bien. Vamos a ver otra vez nuestro silogismo. ¿Qué tipo de proposición es esta premisa mayor? Todo hombre es mortal. ¿Es una A, es una I, es una o es una E? Sería una A, maestro, porque es universalmente Efectivamente, positivo. porque estamos hablando de el género en afirmativo. Esto, la premisa menor es una A, es una I, es una O una E. Sócrates es hombre. ¿Qué será? Sería una I. Efectivamente, la premisa mayor es una A, la premisa menor es una I. Y la conclusión, si se dan ustedes cuenta, es una I. Entonces, este silogismo es A, I. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver dos reglas más. Vamos a ver dos reglas más. Ya vimos que el término es la conclusión. La conclusión sigue siempre la parte más civil, es decir, primero el término menor y luego el término mayor. Y luego dos reglas más. De dos premisas particulares no se puede dar una conclusión. Es decir, si mi premisa mayor es una I y mi premisa menor es una O, no puedo concluir nada. Porque si es una O y luego la otra es una I, no puedo concluir nada. A ese razonamiento, maestro, ¿cómo se le diría? Disculpe que lo interrumpe, perdón. De dos premisas particulares, ajá, no se puede concluir. ¿Cómo se le llama eso? Es un sofisma. Eso quería que me dijera, maestro. Es un sofisma recurrente en muchos, en muchas argumentaciones y decir de dónde, pero eso quería oír, maestro. Gracias. Con todo gusto. Sí, y tampoco de dos negativas no se puede seguir nada. De una proposición tipo E y otra tipo o de una O y una E, no se concluye nada. Si hay dos negativas, no se sigue nada. Maestro, Sí. ¿cómo identificamos las falacias? Así como usted nos acaba de explicar ahorita el silogismo de una manera tan, para mí, perfecta, me quedó sumamente claro, por eso necesitaba esta clase. ¿Cómo identifico la falacia, maestro? Que a veces nos vamos, digamos, como decimos acá en el sur, ¿no? Nos vamos con la finta.
cuando realmente el planteamiento es una falacia, pero ¿cómo Claro. identifico a partir de, así como me dijo, de 2 y sale, no sigue nada y lo que vas a dar, lo que va a dar como resultado es un sofisma? Así es. Bueno, tienes que ver, tienes que revisar lo que está diciendo las personas, ¿no? Si está partiendo de dos premisas negativas o de dos premisas particulares, pues tú puedes decirle, o su argumento no es lógico, o no sigue las reglas de la lógica, por lo menos la del silogismo, ¿sí? Por lo menos el silogismo sigue. Hay cosas que ya veremos, pero la silogismo no sigue. Ahora, lo que después de casi 10 siglos, 12 siglos, desarrollaron una serie de reglas, mi estimado Marcelo Nicolás. Los medievales desarrollaron reglas, reglas de silogismo, precisamente. Te las voy a mostrar. Los silogismos se clasifican por figuras y modos. Las figuras es dónde está colocado el sujeto y el predicado, ¿no? Vamos a Vamos a este silogismo que es el más sencillito de todos. Están todos de acuerdo que el término medio es hombre, ¿cierto? No, no es hombre. Sí es hombre, ¿no? Porque está tanto el término medio, está en la premisa mayor y en la premisa menor. Y no Y están el acuerdo. único, este hombre. Ahora, quiero que se fijen, en la premisa mayor, hombre está como sujeto. Y en la premisa menor está como predicado. ¿Sí se dan cuenta? Recuerden que el término medio no pasa la función, lo que pasa es el término menor y el término mayor. Ahora bien, si esto queda claro, vamos a ver las figuras. Ese silogismo tan famoso de todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, es un silogismo de la primera figura. Esta M mayúscula es el término medio. Si usted recuerda el silogismo, todo hombre es mortal, la T mayúscula es el término mayor, todo hombre es mortal, premisa menor. Sócrates, que es el término menor con T minúscula, es hombre, otra vez el término medio, pero ahora como Sócrates es mortal. T. Quiero llamar su atención de que se llama primera figura por dónde está colocado el término medio. El término medio es clave. En ese sentido, la primera figura, el término medio, la premisa mayor es sujeto, como del lado izquierdo, y en la premisa menor es predicado, lo coloco del lado derecho. La segunda figura son premisas donde el término medio, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, son predicados. En la tercera figura, el término mayor, digo, el término medio, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, son sujetos. Y en la figura, el término medio en la premisa mayor es predicado y en la premisa menor es sujeto. Es decir, es espejo de la primera figura. ¿Se entiende esta idea? A ver, piénsenlo, véanlo, mediten. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos muy bien de tiempo.
Preguntas, comentarios. Todavía no vemos todas las sofismas, pero ahí empiezan los sofismas. Y los silogismos tienen que ser de la primera, segunda, tercera o cuarta figura. ¿De acuerdo? Ahora, los medievales se dieron cuenta, y aquí mi estimado Jorge Antonio, Lisset, Pablo César, Raúl, Carlos Ignacio, y quien esté en nuestra área de capacitación interna, lo importante aquí es que los medievales, seguidores de Aristóteles, se la pasaron, pues algo así como 12 siglos haciendo silogismos. No había computadoras, hoy una computadora podría hacer tal vez ese trabajo más rápido, pero en aquel entonces, hasta el siglo XVI, siglo XVI, hacia el 1500 o 1400 en el siglo XV, Pedro Hispano ya nos da una idea terminada. Y bueno, vamos a ver esto. Permítame. Para ver, para redondear, a lo mejor con esto se disipa la duda. Ya vimos las 4 figuras. Ahora bien, cada figura tiene sus modos. Los modos de la primera figura son Celare, Darí y Ferio. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué son esas palabras? Y bueno, les voy a decir, esas palabras, si ustedes las leen, tienen 3 vocales y son las formas válidas en la que un silogismo que se estructura en una primera figura va a ser válido y no es un sofisma. Por ejemplo, Bárbara nos dice que la primera vocal es la premisa mayor. O sea, la premisa mayor tiene que ser A. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿no? La segunda premisa también es A, porque es la segunda vocal. Las mujeres, todas las mujeres se incluyen en el género especie humana que es llamado hombre, ¿no? Y la conclusión también es una A. Todas las mujeres son. Esto sería un A. Celare, la premisa mayor es una premisa negativa universal, es una E. La premisa menor es una A. Y la conclusión tendría que ser una E. Darí, la premisa mayor es una A. La premisa menor es una I. Y la conclusión es una I. Lo que nos dice el Marqués de Beccaria y lo que dice Arthur Schopenhauer, nos están explicando el Darí de la primera figura. Una premisa tipo, todos los hombres son mortales. Una premisa tipo I, Sócrates es hombre. La conclusión, una I, Sócrates es mortal. Vamos a ver este silogismo. Todo el que roba debe ir a la cárcel. Es lo que dice el artículo de la ley. Todo el que roba debe ir a la cárcel. Premisa mayor. ¿Qué tipo de premisa mayor es esta? E, I o U. O. ¿Qué tipo de premisa es? ¿Es una A? ¿Es una I? ¿Es una I? ¿Es una qué? Una E. ¿Es una E? Todo el que roba debe ir a la cárcel. ¿Está diciendo algo negativo de todos los que roban? ¿O está afirmando algo de todos los que roban? Es Creo una A que la premisa podría ser mayor, una. maestro, perdón.
Es una, estamos afirmando que Enrique Roa tiene que ir a la cárcel. Es una preposición tipo A. Estamos afirmando algo universalmente para todos. Universal. Así es. La premisa menor Es una ¿es una qué? ¿I o es una O? sería una O, maestro, porque es algo Es un, particular, negativo. pero es, Ay, joder, no le escucho. pero no sé si es de allá. Dicen que no lo escuchan. A ver. A ver, recuerden tener esta. A lo mejor, a ver si se lo escuchamos. Adelante, adelante. No, que no lo escucho. Sí. A ver. Las premisas tipo A son universales afirmativas. Eso es una A. Todos los ciudadanos del mundo pueden, todos los ciudadanos del país pueden votar, ¿sí? Todos los empresarios del mundo sirven el puesto. Una premisa tipo E es negativa universal. Una premisa tipo E es negativa universal. Nadie se salva de pagar impuestos. Nadie puede dejar de pagar impuestos. No hay quien no pague impuestos, siendo ciudadano. Todos los ciudadanos pagan impuestos, o deben de pagar impuestos. ¿De acuerdo? Eso es una. Entonces, no hay quien no pague impuestos. No hay. No hay. ¿Qué será bueno? No hay seres humanos que no tengan corazón. Todo. No existen los seres humanos que sean perros. Eso no existe. A una premisa particular. Andrés Manuel López Obrador es presidente de México. Estamos hablando de alguien en particular. Afirmativo. Y una premisa particular negativa. Vicente Fox no es presidente de México. Pero ahorita Vicente Fox no es presidente de México. Esa es una premisa tipo O, particular negativa. ¿De acuerdo? Vamos a revisar. Vamos a revisar nuestra tablita. Esta. Las proposiciones son universales arriba, A afirmativa, E negativa, o particulares, I y O. I afirmativa, O negativa. Las de la derecha son negativas, las de la izquierda son afirmativas positivas. ¿De acuerdo?
el que roba debe ir a la cárcel. Es una preposición tipo A, porque son todos los que roban van a ir a la cárcel. Todos se van a limpiar. Es una premisa universal, afirmativa. Esto ahora, premisa particular. Y Pérez, Juan Pérez que está aquí, es una premisa tipo I. La premisa mayor es A. Premisa menor, Pérez, Juan Pérez que está aquí. Y la conclusión es una I. Pérez debe ir a la cárcel. Quiero llamar su atención que la palabra en este caso es término medio. En la premisa mayor es sujeto y en la premisa menor es predicado. No pasa la conclusión el término medio. Lo que pasa en la conclusión es el término menor, que en este caso es Pérez, y el término mayor que es deber ir a la cárcel. Y la premisa mayor es una y ese término medio primero está como sujeto, luego está como predicado. Ese es un silogismo de la primera figura, porque el sujeto está, todo el que roba, término medio, término mayor, debe ir a la cárcel. Pérez, término menor, término medio. Es predicado, aquí es sujeto. Y es un silogismo donde la premisa mayor es una A, la premisa menor es una I, y la conclusión es una I. Entonces, el silogismo jurídico es un Darí de la primera figura. Y en ese sentido, es válido el silogismo. Como lo son Bárbara, Celaren, Darí y Ferio en la primera figura. Pero si el silogismo está estructurado como una segunda figura, ¿son los mismos modos? No. Los modos son César de Camestres, Festino y Burgos. En la tercera figura son Daráctiri, Samis, Felato, Bocardo, Ferizón. Y en la cuarta figura, Camenes, Dimatis, Fesapo y Preciso. No se preocupen, no es un examen, solamente quiero que sepan que durante más de 1000 años los monjes medievales se la pasaron haciendo experimentos y determinaron que los silogismos de la primera figura son válidos con los modos Bárbara, Celaren, Darí y Ferio. Los silogismos de la segunda figura son válidos con los modos César, Camestres, Festino. Los de la tercera figura son válidos con los modos Daráctiri, Samis, Felato, Bocardo, Ferizón. Y los de la cuarta figura son válidos con Bramante, Camenes y Precisón. He dicho. He ahí el silogismo de Aristóteles. Ahora, solamente el silogismo jurídico funciona con Darí. Bueno, eso decía el Marqués de Beccaria, ¿no? César de Beccaria, y también lo decía Schopenhauer. Pero cualquier razonamiento jurídico que se exprese como un silogismo, si sigue las reglas del silogismo, es válido. Cualquier planteamiento jurídico que siga figuras y modos y las reglas del silogismo es válido. He dicho esto siempre y cuando estemos en el esquema de subsunción de especies a géneros. De especies a géneros. No se me asuste, no se me asuste. Comentarios, preguntas. ¿Cómo ven? ¿Sí se entendió la idea? ¿O está muy Creo que es decir que el agua. Cuando yo estudiaba preparatoria, llevaba semanas entender esto. Pero bueno, les acabo de hacer una síntesis tratando de explicar. Pero en el caso del silogismo,
y haciendo referencia a tu pregunta, mi estimado Nicolás Peñalosa, sabemos que hay un sofisma, si no sigue, en el caso del silogismo, si no sigue las reglas y las figuras y los modos. Como verán, pueden hacer ustedes cualquier tipo de silogismo, pero tiene que seguir reglas, modos y figuras. Si una persona les hace un silogismo y dice, pues, más o menos esta es la premisa mayor, premisa menor y conclusión. Si no hay término medio, no hay silogismo. Si el término medio pasa a la conclusión, no hay silogismo. Si el silogismo pasa al término medio y el término. Ahora, si está redactado como una primera figura, solamente será válido con base en la y fe. Hay que revisar esos detalles. La gente en general no se mete en esos detalles porque pues, no los enseñan, pero son reglas básicas de silogismo. Eduardo García Maínez, yo creo que no le gustaba mucho la lógica. Sí le gustaba, pero que no veía. Él veía algunos problemas con el silogismo que Hans Kelsen también le hace ver. Ya platicaremos de eso en una sesión posterior. Cuando hablemos de Hans Kelsen, el silogismo y la lógica del libro de Derecho y Lógica de Hans Kelsen, hablaremos de esta crítica que hace Kelsen al silogismo. Pero de momento les quiero decir que así es como funciona un silogismo y es un modelo aristotélico, es un modelo de Aristóteles que fue muy importante en su periodo histórico. El silogismo todavía se usa hoy en día en algunas partes. En el campo del derecho hay quien lo asume, pero creo que es muy importante que se conozcan las reglas y los modos, los principios, porque eso es lo que ayuda a que el silogismo esté bien estructurado. García Maínez se da cuenta que a veces no es muy importante eso, no se quiso complicar la vida y se quedó, igual que el Marqués de Beccaria, hablando solamente del silogismo Darí de la primera figura. Pero como verán ustedes, si no le hacemos caso a García Maínez y le hacemos caso a Aristóteles, cualquier formulación jurídica, siguiendo figuras, modos y las reglas, es válido en cualquier razonamiento jurídico de subsunción. Bueno, preguntas, críticas, comentarios. No sé qué te pareció la clase, Lizeth, ¿cómo la viste? Muy interesante. Bueno, en mi caso me costó un poquito entenderlo. Bueno, pero bueno, ahí tienes el video, ahí está el video de la clase, lo puedes ver en cualquier momento. Yo te diría, en cualquier libro de lógica de la preparatoria vas a ver figuras, modos, cuando se habla del silogismo. Hay otros libros de lógica más complicados que no son lógicas del silogismo, pero platicaremos de eso en otros momentos. Lo que sí les quiero decir es que si ustedes dicen que su razonamiento es un silogismo y no sigue reglas, ni modos, ni figuras, pues es como decir que están haciendo chilaquiles, aunque les falte la cebolla, la crema y el pollo. O sea, el hecho de que haya tortilla no hace chilaquil, le hace falta la salsa, la cebollita, la crema, ¿no? ¿Te imaginas tú chilaquiles sin salsa, Marciano? Pues no, no. Que le pongan hay gente que le pone cúrcuma, que le pone, hay cosas libanesas, jocoque, ¿no? Unas enchiladas con jocoque, pues no, será tortilla con jocoque, pero no es enchilada. No son enchiladas. O como se dice, unas enchiladas suizas requieren crema, ¿no? Siempre que se hable de algo suizo, lleva crema. Unas enchiladas llevan crema, o llevan un lácteo. La parrilla suiza, que era una taquería muy famosa, pues hacía tacos con queso, ¿no?
porque pues, eso lo hacía suizo, el que pues, era queso. Y una quesadilla sin queso es una polémica muy grande ahora esa. Yo creo que sí hay quesadillas que no llevan queso, pero son quesadillas imperfectas. Aunque a mí no me gustaría comer una quesadilla de sesos con queso. Ni la de con queso es muy sabrosa, pero la de huitlacoche con queso pues, no me gustaría, y tampoco la de sesos con queso. Esas sí me las como solas, pero sí hay otras que deben tener queso, ¿no? ¿Esto te antojó, Peñalosa? Bueno, preguntas, comentarios antes de que nos vayamos. Ya estoy desvariando. No, tenemos un minuto. Bueno, espero que haya sido de su interés. De todos modos, piénsenlo y bueno, ya va a entrar alguien más a dar otras sesiones. No sé si nos toque mañana sesión, creo que sí. Tantas. Bueno, ya mañana vemos. Les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo y nos vemos en la siguiente sesión donde se programa. Que tengan buena tarde. Gracias, maestro. Gracias, buena tarde.